Seguimos en este gobierno de la mañana, la Z101, diputado Aníbal Díaz. Buenos días, gracias, leyenda Willy Rodríguez. Saludo, el abrazo a todo el país que nos escucha a través de esta Z101 y, como no, a nuestros hermanos dominicanos y todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. Igual en el espacio diferido, cuando nos retransmiten en las noches, igual al que nos escucha ya en la nocturnidad. El abrazo para todos. Un día sumamente de debate de política norteamericana. Es imposible uno sustraerse de este proceso. Tiene todas las variables puestas hacia el ojo los Estados Unidos. Ver un presidente norteamericano envuelto en un proceso de reelección y gritando fraude antes de la medianoche son cosas que uno en su vida pensó poder verlas. Todavía con millones de votos por terminar de contar, el presidente de los Estados Unidos gritaba fraude desde incluso la propia Casa Blanca. Esto parece una película. Todavía con millones y millones de votos por computar, ese hombre gritó fraude. Y por eso es un ser tan especial, Donald Trump, que tiene altísimas posibilidades de ser repetido presidente de los Estados Unidos, de ser reelecto. Sin embargo, su histriónica forma y esa manera de sembrar miedo a ese electorado que le ha dado resultados, parte de las cosas pues que se pueden establecer a los fines de cómo pudo acortar la brecha. Una de ellas es el miedo. Sembró miedo en una sociedad que la gente no quiere que haya situaciones. En los Estados Unidos uno pudo ver cómo, así como ha crecido la economía en los años de Trump, antes del COVID, él iba sacando 90 en economía. Y así mismo como recuperó importantes mercados automovilísticos, así mismo porque esa es la correcta apreciación, verlo todo, pero también así mismo fragmentó y dividió mucho más su sociedad. Sin embargo, el discurso de Donald Trump respecto al COVID-19 en los últimos días, las últimas semanas, también generó amplios niveles de empatía con la sociedad norteamericana. Aquí, cuando regresé de los pocos días que estuve por allá, recuerdo que les compartía cómo se podía ver a los norteamericanos literalmente hartos del tema del COVID. Y mientras una campaña se dio en la dinámica de apuntalar el cierre del país, él decía, el cierre de Biden, está escrito, lo pueden buscar hasta en su Twitter, él decía, el cierre de Biden va a aplastar no al virus, sino va a aplastar la economía. Y él decía, mi visión va a aplastar el virus. Nuestra economía va a aplastar el virus. Entonces, al final, ese debate tomó un cuerpo económico. Esas posibilidades de Donald Trump se vieron también en la medida de su visión de enfrentar el COVID. La forma en cómo asumió también físicamente el tema de su condición de enfermo, con comillas, pues evidentemente que también le generó amplio espacio de empatía. Y el voto conservador, lo hemos venido diciendo, los demócratas, pase lo que pase, tienen que hacer una especie como de cónclave entre ellos ahí y pasarse un momento de reflexión. Han perdido base de apoyo tradicional porque han abrazado posiciones extremas. Y usted lo puede ver en el propio desenlace de las elecciones locales, cuando usted puede ver el tema de la droga, el tema del aborto, el tema de las manifestaciones y de los, digamos, de la incidencia de los grupos LGTBQ ahora, también le quitó base de apoyo. Le quitó base que tradicionalmente no es un voto republicano, no es un voto radical. Sin embargo, él ha logrado conseguir una importante base de apoyo. Incluso lo podemos ver en los líderes católicos latinos. Importantes líderes católicos latinos llamaron incluso a jornadas de oración por Trump,
porque logró asumirle el nicho a los demócratas y fue haciendo una especie de cesta en la que iba colocando más condiciones para el voto, para la inclinación del voto conservador y el voto de principios. Lo fue llevando y en estas últimas 2 semanas entonces gira hacia la radicalidad con el tema del COVID. La gente en el mundo entero, lo podemos ver en nuestras realidades, lo podemos ver en España, lo podemos ver en Francia, el propio ejemplo americano, la gente está harto del confinamiento. La gente está harto literalmente del confinamiento. Y mientras una estrategia electoral se base sobre el tema de cerrar, confinar, aislar, eso al final genera muchos mayores niveles de antipatía. La gente quiere ver que se le hable de reapertura, de formas y lógicamente de la vacuna. Su único tema que todavía hasta hace 2 semanas se decía que podía sorprender al mundo con una vacuna y al final no lo hizo. Y eso, lejos de hacerle daño, le dio también un punto de certidumbre, porque hacerlo era relajar un proceso. Enfrentó el tema con una clara visión de apertura, con una clara visión de privilegiar el aspecto económico frente al aspecto sanitario, y también eso tuvo mucho que ver. Independientemente del resultado, ahí está dada el giro de las últimas 2 semanas en el proceso electoral de los Estados Unidos. Un Donald Trump desafiante. Lo extraño de todo esto es, si él logra ganar, que ya el voto popular no lo tiene encima. Todavía anoche a las 1 de la madrugada estaba encima, ya a 3 de la mañana está Biden en el voto popular, en cantidad de millones de... Por una mínima. Por una mínima, pero inicialmente él llevaba 2 millones de votos por encima, que también generó amplio cuestionamiento, porque se entendía que en el voto popular podía irle mejor a los demócratas. Al final, un conjunto de situaciones que tienen que darle a ese partido un llamado a reflexión profunda. Le han entregado el voto conservador, el voto de principios, el voto de ideas, el voto religioso, se lo han entregado por completo a los republicanos, dándole poco espacio a la tradición, a la costumbre, a las buenas costumbres y a la posición de fe. Todos esos grupos y esos líderes terminaron apoyando a Donald Trump. Él, que no tiene para nada ninguna visión de fe, que no cree en eso, pero que lo asumió como un ítem importante de su campaña, y por eso ustedes pueden ver cómo él al final de la jornada asume esa bandera en el vuelco de los últimos días. Ahí está el resultado. Ha logrado levantar un voto importante, y sobre todo en nuestras realidades el voto latino también no fue. Cuando se dé la descomposición del voto hispano y latino, se van a dar cuenta como una parte importante de latinos y de hispanos también votaron por Donald Trump en 2 vertientes, una en el empleo y otra fundamentalmente en la posición de tradición, de costumbres y del litoral de fe. En los estados donde hay todavía una fuerte economía de vehículos automotriz, todos los ganó Donald Trump. Por ejemplo, Michigan, Ohio, Indiana, Texas, Illinois, Tennessee, Missouri, Kentucky, Alabama, Mississippi, que son los estados que agrupan la mayor industria de vehículos en los Estados Unidos, también la mayor cantidad de empleos dados y asociados a la industria automotriz, los ganó Donald Trump. El presidente Trump generó 9 millones de empleos directos en esa industria. Desde que llegó, asumió proteger su industria, la automotriz, la americana, y fíjense ustedes cómo cada uno de esos estados les respondió positivo. Michigan, Ohio, Indiana, Texas, Illinois, Tennessee, Missouri, Kentucky, Alabama y Mississippi, todos son estados de una fuerte presencia de la industria automotriz, y todos votaron por Trump también. Ahí hay parte importante del desenlace de este resultado. Los demócratas ayer estrenaron una senadora en Delaware, una senadora transgénero, y ayer estrenaron a un diputado federal negro
y también abiertamente promotor gay y promotor de esa corriente. Ahí hay parte del resultado también. Lo pueden ir viendo. Lo de Delaware, incluso, esta mujer transgénero concentró grandes debates. Antes del resultado federal ya se estaba dando seguimiento a ese escaño senatorial en el estado de Delaware. Y ambos fueron promovidos por el Partido Demócrata. Creo que tienen que hacer un giro hacia la evaluación postelectoral de cuál debe ser su estrategia para los próximos procesos. Tiene que haber un punto de regreso hacia el centro. No puede ser que ese partido prosiga con una visión tan liberal que al final se coloca en un extremo, que por eso ha entregado parte importante incluso del apoyo latino y del apoyo hispano. Así es que, siendo las 8 de la mañana, hoy 4 de noviembre, todavía a esta altura de juego, un Donald Trump que gritó fraude antes de la medianoche está bastante cerca de ser reelecto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Llévatelo, Cundo.